8 en punto de la mañana en Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 10 de julio y a continuación algunos de los artículos más destacados en www.lagranaldea.com. Comenzamos con un artículo de opinión escrito por la periodista Elizabeth Fuentes y titulado de la siguiente manera: Las brujas malas aman las dictaduras. Junto a otras altas funcionarias chavistas, eficientes al momento de ponerse rodilla en tierra frente al poder masculino, el papel de Tibisay Lucena y otras de ellas debería ser objeto de una investigación en estos días de renacimiento del feminismo, dice Elizabeth Fuentes, porque si bien ha resultado fácil estudiar lo que ha sido el éxito frente al coronavirus de mujeres que gobiernan Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán, ¿no sería también necesario explicar en términos sociológicos o psiquiátricos qué ocurre en el comportamiento de aquellas mujeres que se dedican a hacer el mal? Se pregunta Elizabeth Fuentes. Otra pregunta: ¿esas mujeres como Tibisay abundan en gobiernos autoritarios? El artículo completo disponible en La Gran Aldea. También queremos recomendar el trabajo titulado El futuro que nos espera, una mirada a partir del ENCOVI 2019-2020. Con perspectivas que al cierre de 2020 la economía venezolana pudiera ser menos de un quinto de lo que fue hace 7 años atrás, la situación de pobreza saca al país de los rangos comparativos con países latinoamericanos y confronta hoy la realidad venezolana con economías más pobres de África. A las 8:01 de la mañana vamos a conversar con la dirigente del partido 20 Venezuela, quien fuera también diputada a la Asamblea Nacional y aspirante a la nominación opositora a la candidatura a la presidencia, María Corina Machado. Vamos a ver si ya está conectada. Mientras tanto, quería hacer, por supuesto, una introducción con un artículo de opinión reciente que escribió María Corina Machado en El Mundo de España, titulado así: El desafío ineludible para Occidente, por María Corina Machado. Decía lo siguiente la dirigente de 20 Venezuela: la bandera iraní ya ondea en el centro de Caracas, el liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo, es una provocación que nos obliga a actuar. Y justamente la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, en este artículo de opinión hacía una suerte de llamado a las potencias de Occidente, a los países vecinos, a conformar lo que ella ha denominado una suerte de operación paz y estabilidad, justamente para que ella califica ya no como una dictadura tradicional, sino como un Estado fallido y una suerte de ocupación. Ya se está conectando. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por atender esta conversación. No, gracias, Adriana. Disculpe los minutos, pero no me lograba conectar. No sé, me está fallando El internet de la patria. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vive en este momento? Con mucho trabajo por ahora. Esperemos que se pueda seguir trabajando. María Corina, usted decía recientemente en una entrevista que no hay un gobierno sino un Estado criminal y un Estado fallido, que si esto fuera una dictadura ya hubiese caído, pero ¿cómo hacer en este momento los venezolanos en medio de pandemia, en medio de tanta hambre, como publicó la ENCOVI, para poder desalojar ese Estado que usted califica como criminal? Mira, ¿tú me estás escuchando bien? Porque la última La parte escucho sí se escucha un poco bajo, no sé si tiene oportunidad de acercarse más el teléfono. Ahora se escucha mejor. ¿Me oyes? Ahora se escucha mejor y le preguntaba por el tema de ese Estado criminal, ese Estado fallido al que usted hace referencia, que si fuera una dictadura, según sus palabras, ya hubiese caído. Pero, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué no podemos salir del gobierno de Maduro y de la coalición gobernante en este momento? Mira, Adriana, es muy doloroso y con razón mucha gente se siente un poco incluso abrumado cuando nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el país, porque no hay un precedente en la historia de este hemisferio. Hay gente que dice que incluso en el mundo no ha habido antes una convergencia de las redes criminales tan diversas que hoy en día se han instalado en nuestro país. Y de verdad, ojalá todos quisiéramos que pudiéramos resolver el drama que vivimos los venezolanos y reconstruir un país por una vía distinta a la que nos queda. Y lo que nos queda es, obviamente, la construcción de una amenaza real que tenga fuerza por detrás
frente a unos criminales que tienen al país secuestrados. Y ojalá, yo lo digo porque no tengo duda que cuando tú tienes más del 96% del país en pobreza, la gente, las familias separadas, la nación desgarrada en los términos que tú lo describes, incluso hasta nuestro territorio. O sea, Venezuela se está convirtiendo en es la somalización de un país, cuando tú ves como los pedazos gigantes de regiones, de terreno, están bajo el control de bandas criminales, que se pelean nuestro territorio, que se pelean nuestros recursos. O sea, esto no tiene precedente. Y la gente obviamente sufriendo de una manera escalofriante, ¿no? Como crece el deterioro día a día. Entonces, hay que entender realmente lo que enfrentamos para poder desmontarlo, derrotarlo y vencer. O sea, hay que entenderlo, no nos podemos seguir engañando. Estos son una gente que ha engañado de manera reiterada a todos los sectores de la sociedad y a algunos actores internacionales, en el sentido que estarían dispuestos a hacer algunos, digamos, cambios, concesiones por vías de diálogo, de elecciones, etcétera, y todo es mentira, y el país lo sabe. Y los últimos eventos de estos días, yo creo que o sea, ya nadie puede seguir engañándose, incluso aquellos que por una razón u otra insisten en algún tipo de cohabitación con la tiranía, ya no engañan a nadie. O sea, después de lo que dijo Padrino López, después de las decisiones del IRRITO TSJ, van a seguir insistiendo en que este régimen tiene alguna disposición mínima que sea hacer algún cambio por una vía electoral o diálogo. Obviamente no. Entonces, cuando tú descartas estas opciones, ¿qué nos queda? Porque la gente no nos vamos a rendir. Es decir, no le vamos a dejar que estos tipos se queden con nuestro país y además en el corazón del hemisferio occidental para desde aquí, tú sabes, seguir expandiendo y desestabilizando otros países. Eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué opción nos queda? Y eso, por eso es que yo he escrito y hemos planteado la propuesta a la cual tú hacías referencia al principio, que llamamos una operación de paz y estabilización, que es la única opción desde nuestra perspectiva a través de la cual podemos liberar nuestro país y reconstruir una república, que no es otra que la convergencia de las fuerzas democráticas de adentro, que son muy importantes, porque aquí no estamos diciendo que nadie se cruce de brazos, todas las fuerzas que hay democráticas cohesionadas en el país y todas las fuerzas externas que entienden que Venezuela hay que desocuparla. O sea, no es una invasión lo que estamos pidiendo, es precisamente lo contrario, es desinvadir nuestro país de los grupos criminales de diversísima índole, con los apoyos geopolíticos de Irán, de Rusia, de Cuba, de Siria, de Turquía, que hoy están instalados en el país. En eso consiste el plan. ¿Cómo se desocupa? Es decir, usted habla de justamente una coalición internacional de fuerzas democráticas, pero la aspiración es, según sus propias palabras, no es una invasión. Pero ¿cómo se sacan? Si son, como usted mismo dice, operaciones criminales en Venezuela y lo que usted califica como gobierno criminal. Esas potencias, ¿cómo ocuparían el territorio venezolano de esas personas que en este momento están en el poder? Fíjate, en Venezuela hay un conflicto. Hay gente que dice que no lo llamemos así. Es una guerra no convencional. Por el hecho de que no lo queramos asumir, no deja de existir. Entonces hay que asumirlo. Es un conflicto no convencional. Y por lo tanto, se lucha, se libra, se gana o se pierde en planos distintos a lo que es un conflicto convencional. La gente piensa que esto es solamente en el territorio. No. El territorio es solo una pequeña parte de la lucha que hoy está desplegada en el mundo. Y está en el plano, desde luego, de la inteligencia, en el plano de la justicia internacional, en el plano de los mercados globales, en el plano de la policía internacional y desde luego en el plano de la opinión pública, que eso es muy importante, Adriana. Y eventualmente una parte en el terreno. Ahora, hablando de la justicia y la policía internacional, fíjate lo que está ocurriendo hoy. Hoy el presidente de los Estados Unidos anunció que va a visitar el Comando Sur a los efectos de hacer seguimiento sobre el avance de una operación antinarcóticos de 22 países. Y esto es muy importante, porque no es solo Estados Unidos. Hay gente que dice, y los cubanos pretenden ponerlo en ese plan, ¿no? Tú sabes, el imperio contra un pobre país y un pobre régimen democrático. No. Aquí estamos hablando de un sistema y un conglomerado criminal, terrorista, narcotraficante, al cual
las fuerzas democráticas y la justicia internacional se le planta una fuerza superior a la que ellos aplican a sus víctimas, en este caso, un país secuestrado, una nación en destrucción, en disolución. Entonces, ¿cómo se avanza? Así se avanza, Adriana, construyendo una amenaza real y diciéndole, ¿saben cómo es la cosa? Esto es en serio, no como le dicen los cubanos, que los cubanos dicen, no, esto es puro bluff, aquí no va a pasar nada. No, 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 esto es en serio. Y nosotros hemos planteado 4 líneas concretas en las cuales comienza a desplegarse la OPE. Una es precisamente esta, fortalecer esta coalición antinarcóticos, que hoy te aseguro que vamos a escuchar cómo avanza y probablemente próximos pasos. Lo segundo, un bloqueo total entre las relaciones de Cuba y Venezuela. Un bloqueo de envío de combustible, de comunicaciones, de inteligencia y de transacciones financieras. En tercer lugar, revertir uno de los pilares sobre los que se sostiene el régimen, que es el sistema de silencio y propaganda. Salvo estas posibilidades que nos ofrecen nuevos medios alternativos por la vía digital, tú sabes mejor que nadie, como periodista que eres, que aquí se ha instalado un sistema de censura y de silencio brutal. Eso hay que revertirlo. Y hoy hay sistemas tecnológicos de alta tecnología de punta, con lo cual eso se puede hacer desde afuera. Y en cuarto lugar, terminar de construir esta amenaza real con la configuración de esta operación de paz y estabilización que nosotros sugerimos, y yo estoy convencida que el marco debe ser precisamente el TIAR, porque es un abordaje regional cómo se resuelven estos conflictos. Es decir, yo no estoy planteando ir a las Naciones Unidas. ¿Cómo se resolvieron los conflictos en Europa Oriental? A través de la OTAN, al final. Bueno, nosotros tenemos un marco, un instrumento, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o el Tratado de Río, como también se conoce, que establece los mecanismos y los criterios cuando se activa. Y este se activó en septiembre del año pasado. Entonces, yo creo que este es el camino a seguir. Y yo creo que los últimos acontecimientos, Adriana, cada vez lo hacen más evidente para la sociedad venezolana y para nuestros genuinos aliados. Pero esos aliados están tan dispuestos a eso porque pareciera que en este momento están ocupados, obviamente, de la pandemia en sus naciones. Países como Ecuador, países como Perú, que están en este momento en suprema necesidad, el mismo principal aliado de Juan Guaidó, Colombia, pues no pareciera querer hacer una fuerte intervención de ese tipo. Muchos han hablado incluso de elecciones libres, a pesar de que las que están planteadas para este final de año, todo el mundo las rechaza. Pero esos mismos aliados son los que han hablado de diálogo y de elecciones. ¿Usted tiene interlocución con algunos de esos países? Por supuesto que sí, y yo no sé cuál está hablando de diálogo en este momento, Adriana, por lo menos lo que yo he escuchado públicamente. Claro, el diálogo del Reino de Noruega fue avalado por la Unión Europea. Salvo Noruega, y mira cómo terminó. Pero yo te digo una cosa, revisa las declaraciones desde la Cancillería colombiana, la Cancillería brasilera y el propio Mike Pompeo, desde principios de año hasta el día de hoy, que le han presentado la cartilla y al final todos han dicho, aquí no hay elecciones mientras Maduro está en el poder, punto. O sea, no puede haber. ¿Y por qué no puede haber, Adriana? Porque cuando tú tienes el monopolio de las armas, de la justicia, de los medios, de la plata y del territorio, en manos de las mafias, tú no tienes soberanía nacional. Y si no hay soberanía nacional, tú no puedes hablar del ejercicio de la soberanía popular. Entonces, ahí tienes lo que dijo Padrino el fin de semana y todo el mundo escandalizado, horrorizado. Ay, Padrino está diciendo que con esta Fuerza Armada Bolivariana no va a haber cambio político. Ay, yo quiero saber a quién sorprendió eso, Adriana. Entonces, que yo siempre he dicho que el conjunto o la intersección entre Vladimir Padrino López y el valor honestidad es un conjunto vacío, ¿no? O sea, cero. Pero ver un destello de honestidad del señor Padrino López cuando dijo lo que dijo, bueno, oye, ¿qué más falta hace? Te está diciendo, cuando las armas están en manos de estos criminales que son socios de la guerrilla, del narcotráfico, de los iraníes, de los rusos, ¿tú crees que van a permitir? Eso no es una elección, Adriana, y cometemos un gran error cuando decimos que tocan elecciones. No, lo que toca es esa de usurpación, lo que toca es libertad en Venezuela. Que haya algunos que se quieren acomodar porque están repartiendo cuotas, entre otras cosas que reparten, sobre lo cual no voy a especular. Allá ellos. Pero el país está clarísimo, y te voy a decir una cosa, nuestros aliados internacionales están clarísimos. Y si efectivamente
ha habido, digamos, una ralentización en el avance del TIAR, como declaraba hace unos días el embajador Tarry Briceño, embajador en la OEA de Venezuela, es precisamente porque han habido grandes errores en la dirección política local, entre otras cosas, estarse reuniendo de espaldas al país y de espaldas a los aliados, precisamente en un diálogo como el que tú hablabas de Noruega, en Oslo y en Barbados. Porque esos principales aliados se enteraron probablemente como tú y como yo me enteré por las redes sociales, cuando ya tenían 7 meses reuniéndose de espalda a ellos. Tú me dirás si eso genera la confianza para establecer una interlocución en una iniciativa de la complejidad, de la trascendencia, de los riesgos, de las demandas, como una organización de paz y estabilización. Efectivamente, ahí se han cometido errores que han generado, y hay que decirlo, yo no diría retroceso, pero por lo menos ralentización en las iniciativas que ya estaban en despliegue. Usted en este momento tiene interlocución, por ejemplo, con el presidente interino Juan Guaidó. Cerca de 2017 se divorciaba de aquello que se llamó Mesa de la Unidad Democrática por la decisión de participar en las regionales. En este momento, ¿usted tiene relación con los partidos, con el G4, con Juan Guaidó? Con Juan Guaidó hay toda la comunicación a través de la fracción 16 de julio, que como tú sabes son parte del Parlamento, pero con el G4 yo no quiero saber nada de eso porque no lo reconozco. O sea que 4 dirigentes o grupos de dirigentes se hayan apropiado de la dirección política, de la representación de un país que estableció no solamente el 16 de julio, como tú bien dices, porque el 16 de julio hubo un mandato muy claro, que esos mismos partidos a las pocas horas desconocieron cuando fueron a participar en unas supuestas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente que acababa de ser impuesta a sangre y fuego con la muerte de muchos venezolanos, no lo olvidemos. Y cuando desde Londres la empresa emblemática había confesado un fraude monumental. Se hicieron la vista gorda y salieron a participar en una farsa electoral y mira cómo terminó. Entonces, fue el mandato del 16 de julio y fue el mandato del 23 de enero del año pasado, Adriana, donde estuvimos todos en la calle y donde dijimos cese la usurpación, gobierno de transición y después un proceso electoral. Y estos partidos, en su cúpula, porque no puedo, y nunca lo hago, porque además en todas estas organizaciones políticas hay gente honorable, gente buena y gente muy en todo el país, luchando por lo que debe ser nuestro propósito inequívoco, que es sacar a los criminales de raíz, Adriana, y sacar a las mafias, que como tú sabes y padeces como periodista, sus tentáculos de muchísimo dinero han ido infiltrando todos los sectores de la sociedad, o sea, los medios de comunicación, el sector financiero, las Fuerzas Armadas, el sector comercial, hasta la academia, las iglesias y desde luego la política, y lo sabemos, bueno, ahí vemos los escándalos, mira lo que está pasando con Alex Saab, ¿no? El terror que hay en muchos actores porque se va a sacar todo para afuera y todo se va a saber, Adriana, todo se va a saber. Entonces al final, como ciudadanos, ¿qué exigimos? Uno, el cumplimiento de los compromisos. O sea, aquí no puede haber acuerdos de espalda del país y diálogos y negociaciones como todavía hay. Porque aquí hay actores que se están reuniendo con el régimen hablando de fulanos y supuestos acuerdos pseudo-electorales. Eso no puede ser, Adriana. Ya la gente está hasta aquí y los errores se pagan, en el caso de Venezuela, con vidas. Y en segundo lugar, el país también exige transparencia, Adriana. Transparencia total. Porque donde está el verdadero cambio, el verdadero contraste con lo que este régimen es, tiene que ser a nivel ético, ¿vale? O sea, la gente está hasta aquí de la corrupción, de los manejos, de la repartidera, de los privilegios, que es lo que al final nos trajo hasta donde estamos, que es una nación saqueada y un país muriendo de hambre. Usted dice que no quiere nada con el G4. Recientemente en una entrevista con el historiador Elías Urrieta, decía que había que desmantelar la cúpula clientelar que está alrededor de Juan Guaidó. ¿Usted qué opina de esa frase? ¿Cree que hay una cúpula de intereses alrededor de la figura de Guaidó y qué debería ser Guaidó? Mira, desde hace mucho tiempo nosotros hemos planteado que aquí hay dos fuerzas claramente desplegándose. Y
reparte la tiranía. Y por lo tanto, tú me estás... Se le corta, ¿Tú me pero estás se está como escuchando? retomando de vez en cuando la comunicación, Porque pero sí se tuvimos un problema está... con el internet. eh, ¿Tú me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? se le corta, pareciera que ya hubiese retomado la comunicación mejor, que ya hubiese De verdad, el disculpa. internet vuelto a funcionar. Déjame ver. Yo no sé qué Ok. está pasando. Dame un minutico a ver si corrijo el internet. Ya va. Pero ahorita lo tiene con Ya buena va. señal. ¿Ahorita está bien? Ah, exacto, ahora Ok. tiene buena señal. Hablaba Bueno, justamente de esa supuesta cúpula a la que Elías Pino en una entrevista con nosotros decía, hay que desalojar la cúpula clientelar que tiene Juan Guaidó a su alrededor. Usted, que estuvo en la mesa de la unidad, que se divorció de ella, ¿cree que hay una cúpula en este momento que debe ser desmantelada? ¿Qué es lo que hay alrededor del presidente interino? mira, hay muchos intereses desplegados en Venezuela y obviamente hay fuerzas que, como te decía, intentan jalar el interinato hacia una política de cohabitación, pero además lo dicen públicamente. O sea, aquí ya se quitaron todas las caretas, así como el régimen se quitó las caretas y se echó en los brazos de los iraníes y ya no tiene ningún disimulo en la naturaleza de sus fuerzas aliadas, el régimen, fuerzas criminales. Bueno, aquí hay un sector que se ha quitado todas las caretas también y que te dice por la calle del medio, aquí hay que, esto es lo que hay. Y es la convivencia democrática, y es la colaboración, y en el fondo es la cohabitación. Y en el fondo, querida Adriana, es la sumisión. Y ese sector intenta envolver el interinato y llevarlo hacia una claudicación y decir, mira, esto es lo que hay, va, y esto es para largo, te dicen. Entonces, como no hay nada que hacer, como no hay fuerza, como no hay apoyo externo, como la gente está cansada, te dicen, como aquí no hay, tú sabes, como aquí no hay voluntad de lucha, esto es lo que hay. Y obviamente, detrás de eso hay muchos intereses, intereses muy oscuros, y gente haciendo mucha plata, Adriana. Y no todos se visten de rojo, por cierto. Y hay una fuerza que en mi convicción es la que aglutina a la sociedad venezolana, que dice, estos tipos hay que sacarlos ya de raíz. Y aquí hay un compromiso. Y hay gente que te dice, yo sí estoy dispuesta a luchar. He hablado esta mañana con la gente escarora. O sea, sí, y ahorita tengo reunión con activistas de Vargas. Dice, sí estamos dispuestos a luchar. Lo que no estamos dispuestos es que a que nos entreguen una vez más. Lo que no estamos dispuestos es poner el pellejo, la vida, la familia, los ahorros, la seguridad de tu hogar, para que entonces después un sector venga a negociar de espaldas al país y terminen en un nuevo diálogo o en una farsa electoral. Eso sí no. Entonces, esas fuerzas también ejercen presión sobre el interinato, ejercemos presión sobre el interinato para que se cumpla el compromiso del 23 de enero, que no es otro que ese. Aquí no puede haber desvío de nada. Aquí no pueden estar pendientes, ¿sabes? De cómo se va a crear una estructura que va a manejar fondos, etcétera. ¿Qué manejo de fondos? ¿Qué 8 cuartos, Adriana? Aquí hay que sacarlos de raíz. Y aquí hay que ser serios. Y aquí hay que ser serios no solo y claro con los venezolanos, sino con los aliados internacionales que efectivamente tienen profundas preocupaciones, dudas y molestias en cómo se han incumplido acuerdos a lo largo de estos 18 meses y cómo se han cometido errores muy graves, como fue, por ejemplo, el 30 de abril del 2019, o como han sido para mí, quizás el error más grave, políticamente hablando, que no puedo entender cómo el interinato y la directiva de la Asamblea Nacional cometió, como fue la reincorporación de los exdiputados chavistas del PSUV, que ya no eran diputados, de regreso a la Asamblea, y además con bombos y platillos, dándoles las bienvenidas, risas, abrazos, a los que venían a destruir la Asamblea Nacional, como en efecto ocurrió el 5 de enero de este año. Usted ha criticado en muchas oportunidades esas negociaciones, esos diálogos que han fallado. Usted incluso en el artículo del Mundo dice 11 diálogos que fallan. Pero en este momento el mismo Mike Pompeo propone lo que él ha llamado el framework, es decir, como un gobierno de
ambos grupos o un gobierno, no recuerdo el nombre en este momento, gobierno de emergencia, algo así, lo propone el mismo Mike Pompeo. No echan de lado el que chavistas se puedan incluir. Y el profesor John Magdaleno ha dicho muchas veces en su Twitter que muchas de las transiciones a la democracia se producen por negociaciones. A su juicio, no hay manera de negociar con un chavista que puede entregar a la cúpula gobernante. Esa vía la descarta por completo. Incluso hay dictaduras del Cono Sur que han, obviamente, tenido negociaciones, no solo el poder popular, y sobre todo el poder popular en este momento como el venezolano que tiene tanta hambre. Bueno, en primer lugar, Adriana, yo he insistido que llamar a esto dictadura o compararlo con una dictadura es un error garrafal. Ya estás partiendo de una premisa, a mi modo de ver, errada, que es la que deriva en conclusiones o en estrategias fallidas. Si tú crees que esto es una dictadura, entonces tú crees que aquí hay un poder ordenado, tú crees que hay una figura que tiene control y que cambiando esa figura o negociando con esa figura, tú puedes desmontar la estructura de control. Si tú crees eso, entonces no crees que Venezuela es un país que se está somalizando, donde hay cogobiernos dirigidos por distintas mafias y donde en el fondo el problema que tiene Nicolás Maduro es que cuando se ha sentado en esas mesas, suponiendo que tuviera buena voluntad, que no la ha tenido nunca, por cierto, pero incluso si tuviera buena voluntad, él solamente estaría representando una fracción del poder criminal que está en Venezuela. Como quienes se han sentado representando a la oposición, también representan una fracción del país que no confía en ellos. Entonces, por ahí no es. Cualquiera que sepa de negociación sabe que para que efectivamente se produzca un acuerdo ejecutable, sostenible, tú tienes que tener una representación mayoritaria de los sectores en pugna. Ahora, veamos quiénes son los sectores en pugna. No es un país que está polarizado y dividido, no. El 95% de los venezolanos que te dicen que se vaya ya, porque la gente sabe que aquí solo va a haber hambre, muerte, destrucción y separación de la familia, mientras los criminales con las mafias están en el poder. Si esto fuera una dictadura, bueno, tú sacas a Maduro y quedan instituciones. En este país no hay una institución de pie, porque es como un cáncer que las ha carcomido. Entonces, es un problema de las mafias las que hay que sacar. Yo coincido con el planteamiento del secretario de Estado Mike Pompeo cuando ha planteado que para ir a un proceso electoral, primero tiene que haber un cambio en los órganos del poder público, incluyendo Maduro. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo que se debe construir un esquema de transición que permita a toda la sociedad sentirse representada. Digamos, post-desalojo del régimen. Ahora, para que ese desalojo tenga lugar y tú puedas establecer un acuerdo, digamos, entre actores, tú tienes que aplicarle y presentar. Digamos, la palabra correcta es presentar una amenaza real, creíble, inminente, soportada por una fuerza superior a la que tiene estos criminales secuestradores. Es como un secuestrador que tiene a la presa así y tú te le tienes que parar con una fuerza superior que el tipo diga, ok, está bien, hablemos, me rindo, negociamos. Ahí es donde puede venir una dinámica de negociación que establezca los términos para la salida de las mafias. Insisto, no solo de Maduro, de las mafias. Y esto es muy importante de cara al proceso de transición, donde yo tengo una diferencia de fondo, tanto con el gobierno interino, con este marco al cual tú hacías referencia, es el planteamiento de dejar, uno, el alto mando en el poder, y dos, incluir en ese alto gobierno a algunos de los jefes de las mafias. O sea, si tú dejas una de las cabezas de las mafias en el alto gobierno, tú me dirás qué disposición o qué incentivos tendrá este gobierno de transición para, por ejemplo, deshacerse de la guerrilla o de los grupos criminales en territorio venezolano, cuando han estado juntos y donde incluso haya habido afinidad ideológica. O qué incentivos puede tener un testaferro que pones en la cabeza del gobierno interino, como se pretendía el 30 de abril con Michael Moreno o otros actores, Raúl Gorrín y otros que estuvieron involucrados en ese proceso. ¿Qué incentivos tiene un corrupto de esa magnitud a restablecer el Estado de Derecho durante el gobierno de transición, que con una justicia independiente los va a venir a juzgar y le va a quitar la plata que se robaron? Entonces, por favor, una cosa es una aproximación amplia a todas las bases del país, con los ciudadanos que tengan sus distintas posiciones y preferencias políticas, incluso aquellas que han estado cercanas
al chavismo, eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es dejar al capo de las mafias al frente del proceso político y del gobierno. Eso es una locura que desde luego, además, el país no lo aceptaría, Adriana. Es más, las propias Fuerzas Armadas no lo aceptarían. Porque los cuadros medios, donde hay un núcleo institucional y en las bases de nuestras Fuerzas Armadas, saben muy bien, el rol destructivo, profundamente corrupto que ha tenido ese alto mando, no solamente en saquear el país, en entregar el Esequibo, en entregar el territorio de toda la frontera, hasta el corazón de Venezuela, a las mafias de narcotráfico, pero también a la destrucción de la propia Fuerza Armada, que está penetrada hasta la médula por agentes cubanos o mecanismos de espionaje y de persecución y de tortura que hoy tiene militares presos, ciudadanos militares, oficiales y soldados presos, torturados y hasta asesinados, a ellos y a su familia. Algo que nunca, jamás se había visto en este país. Centros de tortura de agentes cubanos a militares venezolanos. Eso lo ha permitido, lo ha promovido y lo ha ejecutado ese alto mando. Entonces tú le vas a decir a esos militares que tú vas a dejar al jefe de esa estructura en el gobierno de transición. No se lo van a calar. Ni se lo calan esos militares, ni nos lo calamos los civiles. Ahora, María Corina, justamente en este momento el gobierno interino de Juan Guaidó está prácticamente gobernando por Zoom, por aplicaciones, por Twitter, porque no puede salir a la calle, porque 10 personas de su entorno han sido detenidas justamente en medio de la pandemia. No te puedes movilizar a un pueblo a hacer política porque los militares no te dejan pasar de un estado a otro. Es decir, tenemos un gobierno prácticamente en este momento concentrado en redes sociales donde la mayoría no tiene acceso porque ni siquiera tiene internet. Y todavía se evalúa una suerte de continuidad de la Asamblea Nacional y del gobierno interino para el 2021 por esta jugada que van a hacer los chavistas en diciembre. ¿Usted ve viable ese gobierno interino que siga continuidad administrativa o ya el gobierno interino también debería desaparecer? A mí lo que me preocupa, Adriana, te lo digo con el corazón en la mano, o sea, nosotros estamos a la mitad del año, a la mitad del año. O sea, cada día que pasa es un suplicio para nuestro país. Cada día que pasa, nadie, ni tú, ni yo, nadie te puede decir el número preciso en miles o en decenas de miles de niños venezolanos que están cruzando el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo, su mente, su espíritu. Es decir, la devastación en Venezuela cada día que pasa, yo digo, no la medimos en horas, en minutos, en segundos, sino en vidas, en muertos. Y entonces la dirección política hoy, a mitad de año, en julio, te van a estar diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer en enero si no pasa nada? Dios mío, tenemos 6 meses por delante, vale. Aquí yo no voy a estar hablando de lo que va a pasar el año que viene, hay que hablar de lo que está pasando ahorita. ¿Cómo nosotros aceleramos una operación de paz y estabilidad? ¿En qué lo estás diciendo? O sea, ¿qué actos prácticos, efectivos de la Asamblea Nacional? Entonces, señores, o sea, que hay que hablar serio, hay que poner los pies en la tierra, hay que entender la angustia. Y te voy a decir, la profunda desesperación y decepción que siente la gente, que la gente se desconecta en la política. O sea, si de verdad el mensaje político es, mira, ¿dónde voy a estar yo como dirigente político dentro de 6 meses? La gente te dice, te volviste loco, porque yo dentro de 6 meses no sé si voy a tener que comer, si la gente sí va a estar viva. Entonces, me disculpa, pero yo lo que creo que hoy hay que concentrarse, ¿qué podemos hacer aquí hoy? O sea, tú me explicas, yo quiero que le expliquemos al país cómo es posible una Asamblea Nacional que 18 meses después se negó a activar el artículo 187, numeral 11. O sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, que haya dirigentes de esa Asamblea Nacional que banalizan o ridiculizan la construcción de una fuerza externa diciendo, no, es que si vienen los marines, que si se pide una pizza. Por el amor de Dios, Adriana, aquí estamos hablando de vidas. Y aquí estamos hablando que no es solamente la responsabilidad sobre Venezuela y los venezolanos, sino que hay un proceso en expansión y en desestabilización que han llegado hasta Chile.
hasta Chile y hasta Estados Unidos, por cierto. Porque ¿Usted está convencida, usted está convencida de que la culpa es de algunos de los liderazgos de oposición, de que esa fuerza no se conforma, o es los países aliados los que no quieren enviar esa fuerza al territorio? yo estoy convencida. ¿Me escuchas? Porque no te estoy La viendo. escucho, pero no la veo. Yo tampoco te estoy viendo, ya va. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, Le preguntaba si usted está completamente convencida que el que no vengan las fuerzas extranjeras a mover la salida de Maduro es por culpa de la oposición o por esos mismos países que ni siquiera quieren poner una tropa en Venezuela. bueno, voy por partes, porque nosotros lo que estamos planteando ahorita no es poner tropas en Venezuela como si esto fuera el desembarco en Normandía en el siglo pasado, por favor. Estamos hablando de un conflicto, repito, no convencional, en el cual hay muchas acciones en distintos planos que hay que desarrollar a los efectos de construir esta amenaza real, que créeme, por la naturaleza del régimen, cuando se hace la medición de fuerzas, el contraste de fuerzas, estos tipos reaccionan. Pero la fuerza tiene que ser real, ¿me explico? Entonces, dicho esto, yo creo que es la responsabilidad intransferible del liderazgo político conseguir las fuerzas que sean necesarias. Tú no puedes venir y decirle al país, ay, es que no quieren. Tú estás allí como dirigencia política para conseguir lo que haga falta. O sea, yo tengo mucho cuidado cuando pongo, digamos, ejemplos a lo largo de la historia, pero contribuye a aclarar. Pero es lo que hizo Churchill. O sea, Churchill llegó a la conclusión que necesitaba refuerzo en las fuerzas aliadas para derrotar el eje del mal y para derrotar al nazismo. ¿Y qué fue? Hizo, las buscó y le dijeron, no, Rubén dijo que no hasta la 13 veces. Y fue lo que hizo Rómulo Betancourt. Fue lo que hizo Bolívar. Entonces, esto no es un tema de debilidad, buscar fuerza, es un problema de responsabilidad. ¿Dónde está la habilidad y la competencia de la dirección política en persuadir, en conseguir y en aplicar esas fuerzas? Si tú dices, mira, yo no puedo hacer nada, no puedo conseguir la fuerza, entonces mira, oye, tienes que reconocer que fracasaste en esta tarea. Pero no puedes voltear a decir, es que no quieren. ¿Cómo que no quieren? Aquí hay que hacerle entender, si alguien no tuviera claro hoy en día, que esto no es solamente un tema de solidaridad con los venezolanos, sino que esto es un problema de seguridad hemisférica. Y si no, repito, mira lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, en Argentina, e insisto, hasta en Estados Unidos, donde han llegado los tentáculos de este conglomerado criminal, promoviendo la desestabilización. Y en el caso de Colombia, varias decenas de acciones terroristas financiadas y auspiciadas por el régimen venezolano, donde tienen un territorio, un santuario, estas fuerzas oscuras. Entonces, no es un tema de que no quieran. O sea, lo que pasa es, te repito, tiene que haber una interlocución confiable. Porque la gente con toda razón te plantean estos líderes, o sea, nosotros no queremos sorpresa. O sea, nosotros no queremos establecer. Ya, nos queda poco tiempo porque entiendo que usted tiene compromisos en apenas segundos. ¿A quién hay que sacar de la interlocución si la interlocución no es confiable a su juicio? No te escuché la pregunta, se me cortó. ¿Tú me estás oyendo bien a mí? Sí, la escucho perfecto. ¿A quién hay que sacar de la interlocución si la interlocución en este momento está fallando a su juicio? En los que hayan desviado la ruta, en los que hayan cometido errores garrafales y no le han rendido cuentas al país. O sea, Por ejemplo, ¿tiene algún nombre, algún partido? Por ejemplo, el 30 de abril, los responsables del 30 de abril. El mismo Juan Guaidó apareció en la autopista. Es Juan Guaidó el responsable. Leopoldo López apareció en la autopista ese día y unos cuantos más que no aparecen en la foto, pero estuvieron allí celebrando ese 30 de julio. 30 de abril, ¿te refieres? Yo lo que creo es que en este evento hubo gente que de buena fe, de muy buena fe, resultó engañada y posteriormente se tuvo claro la magnitud de la barbaridad que se estaba construyendo con la participación, insisto, de
jefes de las mafias, como el señor Padrino López, como el señor Raúl Borrín, como el señor Michael Moreno. O sea, gente que se enteró después. Ahora, yo sí creo que el interinato tiene que rendir cuentas sobre esto y sobre muchas otras cosas, Adriana. No tocamos un tema, ya no hay tiempo, pero en estos días se han aprobado decisiones en la Asamblea Nacional que son gravísimas, gravísimas. La Asamblea Nacional, Ustedes cuestionaban la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional. Cuestionaba la designación de los nuevos CITGO, diciendo que ni siquiera tenían la hoja curricular de esos nuevos directivos. La ¿Tú Asamblea sabes Nacional, cuándo se enteraron de... a su Un juicio, minutico, ¿tú sabes cuándo se enteraron los diputados de los nombres de los nuevos directores que estaban proponiendo ayer para la Junta Directiva de Circo? ¿Sabes cuándo se enteraron de los nombres? entiendo que unas Ayer. horas antes, de acuerdo con el comunicado de 16 de julio. Exactamente. Y algunos le presentaron los nombres durante la misma sesión, por favor. Por favor, eso es una falta de respeto, pero no solo una falta de respeto al diputado, una falta de respeto al ciudadano, porque el diputado está allí para ejercer tu defensa, Adriana, la tuya, como ciudadana venezolana. Entonces, si funcionen así para decisiones de este tipo, mira, eso genera muchas dudas. Y ayer, y no quiero dejar de mencionarlo, se aprobó en segunda discusión una ley gravísima, peligrosísima, que se llama la Ley de Contrataciones para la Protección de los Activos en el Exterior, que suena muy bonito. Ah, vamos a proteger los activos que el chavismo tiene afuera y para que no se lo raspen por segunda vez, ¿no? Bueno, resulta que el propio ex procurador del interinato, José Ignacio Hernández, envió una comunicación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a las fracciones diciendo, no lo hagan, no lo hagan, porque van a poner en riesgo una buena parte de estos recursos que hoy está resguardado por gobiernos que reconocen a Juan Guaidó y que podría ponerse eso en riesgo de que los acreedores lo tomen. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué insisten cuando tantas voces le han dicho no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan? Bueno, resulta que hay un porcentaje elevadísimo de comisiones que van a ser asignadas a bufetes y a organizaciones financieras para hacer esas gestiones. Entonces hay muchos intereses en que eso tenga lugar. Y algunos de esos recursos están allí. Y dice, Venezuela, no hay que gastar un centavo para que eso se regresen a un gobierno de transición, porque ese es dinero de todos los venezolanos. Y van a pagar comisiones sobre eso. Entonces, miren, eso no está bien, Adriana. Eso no está bien y eso hay que decirlo. Y no podemos aceptar el chantaje de quienes te dicen, no, pero es que no critiquen, no digan nada. No. Porque te dicen, eso le conviene al régimen. No, lo que le conviene al régimen es que hay no transparentes de los recursos que le han sido asignados o que están bajo la autoridad del interinato, cuyo propósito y objetivo no es manejar recursos, por cierto, y eso lo dice claramente la ley del Estatuto para la Transición que aprobaron todos los diputados el 5 de febrero del año pasado. O sea, el interinato está para lograr el cese de la transición. Y esa es su prioridad y ese debe ser su objetivo. Único, por cierto. Yo sé que ya se me ha acabado el tiempo y que usted tiene unos compromisos, pero ya que ha sido tan dura con el interinato, le quiero preguntar nuevamente, ¿qué debe hacer Juan Guaidó en este momento, a su juicio, usted como venezolana, como luchadora, como dirigente política? ¿De quién debe deshacerse o de qué debe deshacerse para que no se cometan esos errores? El mismo Calderón Berti, cuando salía, decía que había un tutelaje del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, pero ¿a quién le pondría usted el asterisco rojo o amarillo? No, la responsabilidad de Juan Guaidó. Y yo no creo en gobiernos parlamentarios, ni en gobiernos colectivos. Y que un líder mucho menos diga, bueno, es que esa decisión la tomó otro. No. Aquí la responsabilidad tiene nombre y apellido. Y si alguien ha apoyado la ruta del 233 y el desconocimiento al régimen y llamar usurpador al usurpador, y si alguien apoyó que Juan Guaidó se juramentara frente a Venezuela, he sido yo, y ha sido 20, y ha sido la fracción 16 de julio. Es decir, aquí había una posición inequívoca, pero es una posición que implica cumplir compromisos. Y mi deber es hablar con la verdad y seguir en esa ruta.
Y si se desvían de la ruta, pues los venezolanos seguiremos, con o sin interinato. Es decir, hay algunos que dicen, bueno, pero es que si el interinato se acaba o terminase en un proceso de cohabitación, entonces perdimos. No, no, no. Venezuela es Venezuela y los venezolanos estamos decididos a vivir en libertad y a derrotar esta tiranía. Por eso nuestro deber es alertar cuando en errores y cuando hay desvíos. Y debo decir que en ese sentido la fracción 16 de julio ha sido tremendamente valiente, Adriana, porque han buscado callarla por todos los métodos, por todos los métodos. Los medios de comunicación silencian, la censura aplica de un lado y de otro. Terrible. O sea, ha sido una labor ardua, pero al final yo siento que la verdad se impone y todo se va a saber, Adriana, ¿sabes? Todo se va a saber, todo se va a saber, todo lo que han sido las transacciones oscuras, las negociaciones de espalda al país, las relaciones indebidas, todo se va a saber. Y vamos a avanzar a liberar a Venezuela. Y ojalá, ojalá aquellos que han sido objeto de presiones de un lado, para responder tu planteamiento, pues corten definitivamente esas amarras. Corten definitivamente esas amarras. El país no cree en algunos actores ni estructuras totalmente, a mi modo de ver, permeadas por intereses indebidos, como es el G4, que pretenden someter a estos brillos de Venezuela a unos términos de entendimiento con la tiranía y que aún hoy, Adriana, debo decirte, hoy están hablando con el régimen a ver cómo le dan un barniz de limpieza o de legitimidad a alguna farsa electoral. Porque hay algunos que están hablando de eso hoy. Y algunos son importantes, de esos que están hablando hoy. Tienen nombre y apellido muy conocidos. Tú lees las noticias, tú lees las entrevistas y sus declaraciones, porque además lo confiesan. Y son parte y son representantes de esos partidos del G4. Repito, la inmensa mayoría de la sociedad y en estas organizaciones hay gente honorable, gente valiente y gente que se opone a esos acuerdos. Yo lo que creo es que esa gente tiene que hablar duro. Tiene que hablar duro y tiene que impedir que esa dinámica perversa que ha estado allí repartiéndose cargos, repartiéndose puestos, buscando ententes con la tiranía, se mantenga allí. Y es nuestro deber de todos, Adriana, porque esto no es un tema, esto no es una lucha electoral, política convencional. Querida amiga, aquí se nos va la vida y se nos va la vida de un país. Entonces, esto es una lucha existencial. Y aquí hay que hablar con la verdad y decir la verdad por dura que sea. Pero yo sí le quiero decir a los venezolanos, y quiero ser muy, muy clara y muy firme en esto, aquí hay fuerza. Aquellos que te dicen, aquí no hay fuerza, el país se rindió, este país no se ha rendido jamás. Y este no es un país que está cansado. Y el que no confía en los venezolanos, pues no tiene, no se merece representarlos ni liderarlos. Cuando tú no confías en una sociedad, cuando tú no confías en un pueblo, pues no estás a su altura. Y yo sí te digo, aquí hay fuerza, aquí hay decisión y determinación de lucha. Lo que no hay es ingenuidad, porque el tiempo de la ingenuidad y el tiempo de la inocencia, mi querida amiga, se acabó hace mucho tiempo. Entonces, aquí no nos vengan que yo no sabía en qué andaba el régimen. Todo el mundo sabe en qué andaba, todo el mundo sabe quién es Alex Saab, todo el mundo sabe quién es Raúl Gorrín, todo el mundo sabe quién es Globovisión. Entonces no nos vengan con esos cuentos ahora, es que yo no sabía. No, aquí sí se sabe. Y aquí hay que actuar con responsabilidad y con transparencia, con todos los riesgos que ello implique, Adriana, porque al final aquí hay un país que se está muriendo de hambre, muriendo de mengua, que se merece una dirección política con honestidad, con firmeza y con coraje. Y cuando, te digo, cuando estos actores internacionales ven esta fuerza, cuando se le presenta esta fuerza interna, están dispuestos a actuar y acelerar, pero no están dispuestos a que los engañen a ellos también. Entonces, mi amiga, aquí vamos para adelante. Yo no tengo duda que nos esperan horas y días muy difíciles, de altísimo riesgo. De altísimo riesgo es la verdad, porque estamos enfrentando un sistema muy corrupto con gente que ha hecho mucho dinero a costa del hambre de los venezolanos y que les conviene que se quede el status quo como está, porque hay gente cómoda. Pero la inmensa mayoría del país, y repito, en todas las organizaciones políticas sociales hay gente honorable, gente honesta, que está clara qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer.
y no vamos a caer en más trampas. Yo creo que ya aquí todo el mundo sabe quién es quién y hay que seguir. Así que te agradezco esta oportunidad. Se nos fue el súper tiempo, ¿no? Eran La 20 minutos. última. Ahora sí, eran 20 minutos, disculpe que me robé 27. El diputado José Luis Pirela el año pasado fue señalado también de haber sido tocado por la mano de Alex Saab. Ustedes en Venezuela, ¿han hecho investigación? ¿En qué proceso está en dado caso de que las hayan hecho? Mira, el diputado Pirela, José Luis Pirela, es un diputado independiente que forma parte de la fracción 16 de julio, pidió públicamente, y lo hizo también en la comisión de la Asamblea Nacional, que se hiciera una investigación, se presentó y llevó toda la información que a su juicio demuestra la naturaleza de las actividades que realizó dentro y fuera del país. Presentó un informe y lo que nos ha informado a nosotros la fracción 16 de julio es que hay ya un informe de la Asamblea Nacional que lo exonera de esas responsabilidades. Esa es la información que yo tengo al respecto. Y como todo ha sido siempre nuestro proceder, cuando hay una duda hay que investigar. Que se tiene que saber la verdad y la gente tiene que dar la cara y asumir sus responsabilidades. Porque como tú bien has dicho, este es un momento muy delicado y cualquiera que sean los vínculos, los tentáculos de este sistema conglomerado criminal, hay que llegar hasta el final y asumir las responsabilidades. Ahí no cabe la menor duda. Hay que dar la cara, hay que investigar y se tiene que conocer la verdad. Esa ha sido la posición inequívoca de 20 cada vez que ha habido un señalamiento y esa será siempre nuestra posición. Ahora bien, nosotros presumimos la inocencia y el derecho a defenderse. Porque si a ti te acusan una persona y acto seguido tú la execras sin que la persona se pueda defender, entonces es que tú ya tenías dudas sobre la condición ética o el comportamiento de esa persona o tú no crees en la presunción de inocencia. Y este no es el caso. 1.000.000 de gracias, María Corina. Nos disculpamos por haberte robado 30 minutos de más. Un placer haber conversado con usted nuevamente y, por supuesto, saber que los medios de comunicación tradicionales están vetados para muchos líderes políticos, pero aquí en la Gran Aldea tienen su espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y solamente un mensaje de profunda fuerza, de confianza y de cuidarnos, ¿no? Pero cuidarnos no es callarnos. Y ese es el mensaje. Hay que hablar duro, hay que hablar fuerte, hay que aplicar toda nuestra fuerza, hay que estar pendiente, la actitud crítica, cuestionadora, de exigencia. Ese es para mí el ciudadano verdaderamente activo, útil y necesario en esta hora. Y no tengan duda que a estos criminales los vamos a sacar y vamos a construir un país con unos pilares republicanos y éticos muy sólidos y vamos a tener una Venezuela sin corrupción, sin pobreza, sin tristeza y sin socialismo. Para allá vamos. Así que muchas gracias, Adriana. Cuídate mucho y 1000 bendiciones para ti, tu familia, el equipo de La Gran Aldea y todos los que nos han escuchado. Un abrazo grande. 1.000.000 de gracias a María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela. También fue aspirante a la nominación opositora para la presidencia de Venezuela, así como también diputada de la Asamblea Nacional, defenestrada por el chavismo justamente en su puesto en la Asamblea Nacional. 8:53, muchísimas gracias por habernos acompañado.